Muy buenos días, que el Señor les esté bendiciendo en esta mañana. Es siempre, creo yo, una alegría para todos el venir a la casa del Señor y poder mirarnos, poder saludarnos, poder preguntar cómo estamos. Pero es un privilegio grande también el poder recibir, ¿verdad?, una palabra del Señor para nuestra vida. Creo que es uno de los propósitos por los cuales el Señor nos reúne, y es instruirnos. Y es acerca de eso que quiero compartirles en esta mañana, acerca de la instrucción. Los días anteriores que estaba leyendo el libro del pastor Alex, venía a mi pensamiento la manera en que daba la instrucción. Para los padres a veces se nos hace difícil cómo instruir a nuestros hijos acerca del noviazgo, que es acerca de lo que trata el libro Emparejarse. Y me gustó la manera en que da la instrucción, porque ahí no había cómo meter en temor. A veces por instruir metemos en temor a nuestros hijos, ¿verdad? O les damos una palabra realmente que no bendice sus vidas, sino que te va a ir mal y te va a pasar esto. Pero la manera, creo yo, y que me despertaba pues este libro, es cómo realmente debemos de instruir. Y la manera en que da la palabra y la manera en que enseña. Y eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Haz esto, nos dice, ¿verdad? Nos da indicaciones. Aquí hay cantidad de indicaciones para seguirla. Es la instrucción de Dios para nosotros. Pero el obedecerla, el seguirla, ¿verdad?, ya es responsabilidad nuestra. Creo que es necesario que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿verdad?, siempre en el examinarnos a nosotros mismos, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Verdad? No siempre nos salen bien, aunque el deseo de nuestro corazón es que siempre nos vaya bien, y es el deseo de Dios, pero no siempre es así. Entonces es bueno examinarnos, ¿verdad?, y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me salió así la cuestión? Cuando yo esperaba, ¿verdad?, algo mejor. Entonces debemos de buscar realmente la instrucción. Aquí en la palabra hay instrucción para todos los acontecimientos de nuestra vida. Aquí lo encontramos. Entonces debemos de meditar, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿He tomado buenas decisiones? ¿He seguido el consejo o no he seguido el consejo? Tenemos, ¿verdad?, alrededor nuestro también, y más cuando estamos sirviendo en algún grupo dentro de la iglesia, tenemos nuestros líderes, tenemos personas de confianza, ¿verdad?, a quienes podemos preguntar. Entonces, en el caminar diario, nosotros somos personas que necesitamos ser instruidas, pero también instruimos. Muchas veces instruimos hasta con nuestra boca cerrada, ¿verdad? Con nuestras actitudes, con nuestra conducta, también enseñamos. Y debemos tener un corazón sencillo, sensible, para oír la instrucción. Todos lo necesitamos. Algunas veces hemos dicho, ay, si esto yo lo hubiera sabido antes, ¿verdad? Y cuánto me hubiera ahorrado, ¿verdad? No solo en lo material, sino cuántas dificultades, cuánto dolor, cuántas cosas. Pero estamos a tiempo.
En el Señor siempre estamos a tiempo para mejorar las cosas, ¿verdad? En el libro de Jeremías leía yo y veía cómo Dios trataba a su pueblo. El pueblo de Dios antes de Cristo, ¿verdad? Fue bastante desobediente y pagó unas consecuencias tremendas. Pero Dios siempre hablaba y aún lo hace. Dios siempre habla. Dios siempre le decía a su pueblo: haz esto. Y casi siempre le decía: para que te vaya bien, ¿verdad? Para que te vaya bien. Y Él sigue con su mismo deseo: para que te vaya bien, ¿verdad? Pero cuando el pueblo desobedeció, Dios les hablaba también y les decía: mira, a causa de la desobediencia va a pasar esto. Y aquí le dice en Jeremías 32, ¿verdad? Se narra cuando el Señor manda al profeta Jeremías y le dice al rey: vas a ir cautivo por el rey de Babilonia, vas a estar allá y vas a ir cautivo. Y lo mismo a todo el pueblo. Y el rey se enoja: ¿cómo te atreves a decir eso, verdad? Pero era Dios diciéndole al pueblo: mira, vas a ir para allá a causa de la desobediencia. Pero ahí luego en el versículo 36 dice: por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de esta ciudad que según ustedes caerá en manos del rey de Babilonia por la espada, el hambre y la pestilencia. Voy a reunirlos de todos los países a donde en mi ira, furor y terrible enojo los dispersé, y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. A pesar de, les está diciendo, bueno, van a sufrir consecuencias, pero con todo y eso, o sea, con el proceso que van a pasar ahí, yo los voy a reunir de nuevo. Yo los voy a traer y los voy a hacer, dice, que vivan seguros. El deseo de Dios es siempre ese. Y mire, en su palabra nos narra lo bueno y lo malo muchas veces de sus hijos, ¿verdad? Para que podamos ver cuál es el corazón de Él, a pesar de que fallamos, a pesar de que nos equivocamos. Dios siempre está dispuesto a echarnos la mano, a darnos la mano y a decirnos: vénganse a mí, vuélvanse a mí. Y le dice: van a estar seguros, ¿verdad? Y sabemos, tenemos que leer, ¿verdad?, todo el libro de Jeremías para ver todo lo que sucedió ahí. Pero lo que vemos es que Dios siempre es bueno, que Dios siempre está hablando, que Dios siempre está enseñándonos. A través de muchas formas Dios nos instruye, Dios nos habla. Y miren, la instrucción a tiempo es mucho mejor que la corrección. En la corrección hay instrucción, pero ya es decir, ¿verdad?, te lo dije, o mira, como no hiciste caso, y ahí hay lágrimas, y ahí hay consecuencias. Entonces, aunque es instrucción, es mejor la instrucción a tiempo, ¿verdad? El caso de los jóvenes: atiendan a la enseñanza que les da el libro. Quieren que les vaya bien, quieren emparejarse bien, ahí hay consejo, ¿verdad? Es a tiempo, mejor que la corrección. Muchas veces lo que hacemos es prohibir, y amenazamos, ¿verdad? Si haces esto, no lo hagas, pero no le contamos, ¿verdad? Mira, fíjate que lo que sucede es esto. Las consecuencias son duras, son difíciles. Y los ejemplos, ¿verdad?
muchos padres tenemos testimonios donde podemos decirle a los hijos, mira, no lo hagas. A mí me fue mal porque, ¿verdad? Darle instrucción a tiempo, pero no, porque en la prohibición muchas veces lo que hacemos es como meternos en la tentación, ¿verdad? Meternos en la curiosidad. ¿Será cierto? Es que ni cierto, ¿eh? O sea, provocamos curiosidad y a veces más lo hacen empujados por la curiosidad, ¿verdad? Pero debemos de saber cómo dar la instrucción y también debemos saber recibirla, porque todos necesitamos. Según el diccionario, instruir es comunicar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona que no la tiene, ¿verdad? No tiene instrucción acerca de algo, con el propósito de que la persona aprenda. Pero la mejor instrucción realmente que nosotros recibimos y la que nos da, ¿verdad?, para llevar a cabo nuestra vida, nuestro propósito, es la que tenemos en la palabra. Es el consejo de Dios. Amén. Les daba el ejemplo de Jeremías, ¿verdad? Y aunque la corrección es siempre una bendición, es mejor la obediencia. Dice Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. ¿Cuáles palabras? La instrucción que Dios había dado. Para que haciendo lo bueno y recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. La instrucción de Dios, miren, es para que nos vaya bien de aquí en adelante. Tiene consecuencias eternas. Tiene trascendencia sobre nuestros hijos, nuestras generaciones. Entonces, por eso la instrucción es necesaria. Por eso debemos estar atentos a la instrucción. Quiero hablarles de 3 cosas que nos habla la palabra acerca de la instrucción. Una de ellas la encontramos en Proverbios 1:8. Proverbios 1:8 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuál es la palabra importante aquí? Oye. Oye. Pero oír no es como el oír el ruido, ¿verdad? De la calle, el bullicio. No es esa palabra. La palabra en el hebreo es shamá. Y esta palabra, oír, implica poner atención, ser diligentes, tener entendimiento, o sea, disponernos para aprender, pero también implica obediencia. Entonces, cuando Dios nos dice, oye, no es únicamente el oído, ¿verdad? El que está allí involucrado, es todo nuestro ser. Porque nos está diciendo que estemos atentos, que aprendamos, que abramos nuestro entendimiento y que seamos obedientes. Entonces no implica solo nuestro sentido del oído, ¿verdad?, sino todo nuestro ser. Oye, dice, la instrucción. Y mire, no desprecies. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado la instrucción? Más que todo, ¿verdad?, cuando somos hijos. Ay, mi mamá. La mamá, ¿verdad?, que somos como más insistente, ¿verdad?, la que más hablamos.
Entonces como que a veces los aturdimos y nos oyen como oír llover, ¿verdad? Ya no están atentos a lo que les decimos, porque los cansamos, porque la instrucción no la damos correctamente. Entonces lo que hacemos es fastidiarlos. Y es lo que debemos, ¿cómo instruir? Entonces, ¿qué es realmente poner atención? Si hacemos caso del oír que nos dice el Señor, debemos de poner, dice, atención. Y mire, poner atención, podríamos decir que es el deseo de aprender a hacer bien aquello que nos interesa, ¿verdad? El oír lleva involucrado el interés que nosotros tenemos en aprender. Si no nos interesa, ¿verdad? No oímos. Mire, y en ese interés de aprender, debemos de evitar la distracción, ¿verdad? Dejar de mirar o de atender aquello que me distrae. Si yo estoy interesada en aprender, en escuchar, bueno, debo prepararme bueno, ahora me voy a concentrar en esto y voy a escuchar qué Dios me está diciendo. Voy a escuchar qué es lo que me están enseñando, porque esto me va a ser útil. Esto me va a llevar a hacer mejor las cosas. Entonces hay de por medio un interés y debemos de dejar aquello que nos distrae. Debemos de poner esfuerzo en aprender. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros nos reunimos? ¿Verdad? Sea aquí en la iglesia, sea en un ore, sea en una reunión donde hay palabra. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Cuál es realmente nuestro interés? ¿Vamos porque me toca servir y tengo que estar? ¿Qué es lo que nos trae? ¿Traemos realmente la disposición a escuchar la instrucción? Yo recuerdo que una vez le dije al Señor, soltera yo todavía, Señor, le dije yo, ayúdame para que cada vez que yo oiga una enseñanza, mi corazón esté dispuesto a escucharte a ti. ¿Verdad? No importa quién hable, no importa de cuál sea el tema, ayúdame a mí, ¿verdad? Que yo vaya con el interés de escucharte. ¿Y sabe qué sucede en eso? Dios lo hace. Y mire, ayuda aún el que está compartiendo, porque ustedes dicen, Señor, háblame, y Señor ve cómo hace para que el que está hablando de verdad sea el Señor poniendo una palabra. Entonces, se ayuda usted y le ayuda al que está hablando, ¿verdad? Porque a causa de su clamor, el Señor usa a la persona que sea para darle una instrucción, para darle un consejo. Ahora, uno de aquí puede ver y se da cuenta quiénes tienen interés y quiénes no. Mire, todos los domingos se dice, por favor, apague su celular, póngalo en silencio, ¿verdad? Pero como no hace ruido, ¿verdad? Si estamos pendientes del internet, de lo que está sucediendo allá afuera, ¿cree usted que estamos interesados en la instrucción? Estamos por otro lado, no estamos interesados, ¿verdad? Estamos haciendo otra cosa, estamos respondiendo los mensajes. Mire, eso interrumpe, fíjese, en cualquier reunión, aún en una reunión de trabajo, en algo que uno está haciendo, y imagínese todo el mundo, y el que está parado enfrente sabe que no le están oyendo. Entonces debemos de prepararnos para venir a recibir instrucción.
Mire, y decirle, Señor, no importa quién se pare allí, haz tú que hable algo tuyo, ¿verdad? Y vengamos ¿con qué? Con eso en el corazón. Señor, yo voy a oír ahora algo tuyo. Y nos ayudamos todos, ¿verdad? Decía que el oír implica también obediencia, disposición del corazón para retener la instrucción y hacerla. Miren lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, si examinamos esto, cuando no venimos con una actitud de interés a oír, venimos engañándonos. ¿Engañándonos de qué? Creyendo que estamos haciendo lo bueno, lo correcto delante de Dios. Y quizás lo que haya es una costumbre o no sé. Pero debemos de venir, ¿verdad?, con el deseo de recibir instrucción. ¿Para qué? Dice aquí, para obedecerla, porque si venimos y oímos y no practicamos el consejo, dice, nos engañamos. ¿A quién le gusta vivir engañado? ¿Ah? Aquí a nadie, a mí no me gusta, ¿verdad? A nadie. Entonces vengamos con la disposición de recibir instrucción y obedecerla. Mire, tenemos los días de semana, ¿verdad?, siguientes para estar pendientes de qué me enseñó el Señor, qué me dijo el Señor. Esta semana yo me voy a proponer obedecerla. Me voy a proponer seguir el consejo de Dios. Y no solo lo que aquí oyó, no solo lo que se le dijo. Mire, ir a la palabra, escudriñela, a ver si le decimos lo que debemos. ¿Verdad? Debemos examinar lo que oímos. Debemos ir a la palabra. Mire, y ahí el Señor completa, ahí el Señor reafirma lo que nos enseña. Entonces debemos de estar atentos a la instrucción. Si no, no vamos a salir bien en lo que hacemos. Dice el siguiente verso, el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, dice, y se va. Y luego se olvida de cómo era. Nos vimos, quizás, ¿verdad?, pensamos, sí, esto tiene que ver conmigo, la palabra esta que estoy oyendo, ¿verdad? Pero salimos y se nos olvidó. Por eso dice, ¿verdad?, ponerla en práctica para que no la olvidemos y para que haga el efecto para lo cual Dios envía la palabra. Dios envía una palabra siempre con propósito, ¿verdad? Y digámosle, como dice la palabra, que haga en nosotros aquello por lo cual el Señor la envía. Hay algo siempre para nosotros. Pero miren lo que pasa cuando dice en el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No solo le va a ir bien, será feliz. Bienaventurado, va a gozar de lo que hace. ¿Cuántos andamos llevando alguna frustración dentro de nosotros? Porque no hay satisfacción, ¿verdad?, en aquello que hacemos. Pero dice la palabra que si
oímos y hacemos la palabra, seremos, dice, bienaventurados, seremos felices. ¿Quiénes quieren ser felices? Todos, es lo que andamos, ¿verdad? Buscando cómo nos vaya bien, cómo gozar. Pues aquí está. Ahora, la primera cosa que era oír. Es importante oír la instrucción. Una segunda cosa es guardar la instrucción. Guardarla, pero no como hacemos, ¿verdad? Ahí en la casa, que la metemos en un cajón y la arrinconamos y nos olvidamos de lo que hemos guardado. No, la instrucción no debemos de guardarla de esa manera. Vayamos a Proverbios 10, 17. Proverbios 10, 17. ¿Qué dice? Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, o sea, se equivoca. ¿Cuál es la otra cosa acerca de la instrucción? Guardarla, pero no en el cajón, no en el baúl, ¿verdad? Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, o sea, se equivoca. El verbo lo que indica, mire, acerca de guardar es aún vigilar. Cuando nosotros apreciamos algo, ¿verdad?, y lo tenemos ahí, estamos atentos a no perderlo, vigilantes de aquello, queremos que permanezca, no queremos que se destruya, no queremos que se arruine. Entonces, el guardar es también estar vigilantes, proteger, dice, defender, preservar, y dice atesorar. Atesorar. Debemos de tener el cuidado de no olvidar la instrucción y mucho menos ignorarla, ¿verdad? Debemos recordarla, tener interés en ello. Hay algo bien grandioso cuando nosotros guardamos, cuando nosotros retenemos la palabra, ¿verdad? Debemos de tenerla aquí, pero también aquí. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor en Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, dice, todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire qué importante es guardar el consejo, guardar la palabra, porque hay momentos en que estamos en dificultad. Y mire qué precioso es el Señor, dice, viene y es su Espíritu en nosotros y nos hace recordar. Pero ¿qué es lo que recordamos? Algo que ya conocemos, ¿verdad? Y si no conocemos nada, si no hemos guardado la instrucción, si no hemos guardado la palabra, ¿de dónde va a sacar material el Señor para recordar? Por eso, ¿verdad? Es importante guardar la palabra, para que el Señor tenga material, ¿verdad?, dentro de nosotros para... Y ahí viene y nos habla, y ahí viene y nos corrige, o ahí viene y nos dice, no hagas así, hazlo así. Hay instrucción de Dios, por eso es importante guardar, retener, cuidar, vigilar lo que aprendemos. Porque la palabra es para eso, la palabra es vida, la palabra es la que nos da dirección, la palabra es la que nos hace vivir una vida de plenitud,
una vida que la disfrutemos, no una vida de frustración, de amargura. No, cuando conocemos la instrucción y la obedecemos y vemos el resultado que trae a nuestra vida, eso es emocionante. Es alegre saber, Señor, qué bueno eres, tú estás pendiente de mí porque justo en el momento en que yo iba a tomar una mala decisión, me hiciste recordar la palabra y a causa de eso pude hacerlo mejor. ¿Verdad? Eso es emocionante. Yo no sé si usted se recuerda de esos momentos en que Dios le ha dicho, no es por aquí. Es el Señor enseñándonos, es el Señor instruyéndonos, pero debemos atender, ¿verdad?, a la instrucción que viene de todos. ¿Verdad? No podemos decir, no, el Señor y yo, ¿verdad? Ahí nos equivocamos, porque ahí ya hay orgullo. No, yo camino porque el Señor me habla y entonces, no es esa la idea, ¿verdad? Por eso ha puesto el Señor autoridades sobre nosotros. Y debemos aprender a obedecer a las autoridades, a sujetarnos, a someternos. Porque ya vamos a ver después por qué es necesario que, ¿verdad?, compartamos, que convivamos. Amén. En nuestro caminar aprendemos que la reprensión es parte de la instrucción. La reprensión es parte de eso. El Señor dice, al que toma por hijo, ¿verdad?, lo corrige, le enseña. Y qué bueno, ¿verdad? Porque qué bien, no qué bien, pero vaya, se vale que nos equivoquemos la primera. Pero ya la segunda, pero ya la tercera, ya no, ya demasiado, ¿verdad? Vayamos a Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nos levantamos cada día dándole gracias al Señor por lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor, por este día. Yo sé que hay cosas difíciles, pero las voy a enfrentar en el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Verdad? Es permanecer bajo la instrucción de Dios, dándole gracias. Pero hay días que nos levantamos renegando, hay días que nos levantamos, ay, otro día más, quisiera no levantarme, ¿verdad? O ya, vamos a seguir con lo mismo. ¿Es eso lo que dice la palabra? O sea, no, si iniciamos nuestro día con una mala disposición, nos va a ir mal. Pero si nos levantamos, bueno, Señor, yo sé que hay dificultades, yo sé que hay problemas. Ayúdame, Señor, dame salud, dame nuevas fuerzas, dame sabiduría, que al leer tu palabra tú me puedas guiar, tú me puedas instruir. Es necesario, ¿verdad? Buscar la palabra, darle gracias al Señor por el día. Decía el salmista, este es el día que el Señor formó. Por tanto, me alegraré. Pero ¿cuál es la actitud de nuestro corazón cada mañana? ¿Verdad? Dice, dándole gracias al Señor. Dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad? Esa es una actitud nuestra en donde vamos a ir confiados. Señor, no me place mucho, ¿verdad? Pero lo voy a hacer en obediencia, en respeto a mis autoridades. Y vamos a probar que nos va a ir bien, porque Dios es fiel.
Amén. Aquí en este porción bíblica, en el versículo del 18 al 20, tenemos algunas instrucciones muy conocidas. Pero ¿qué dice? ¿Casadas? Están sujetas. Y eso sí que nos da batería. Miren las mujeres eso. Pero Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra cuando la obedecemos. Miren, es el camino que Dios va a usar para arreglar los problemas. Sujétense. Sí, pero es que usted no conoce a este hombre, que mire aquí, que mire allá, si fuera diferente, y empezamos a sacar. Mire, empezamos a hablar mal, ¿verdad? Cuando empezamos a sacar las cosas. Y qué difícil. Ay, mire, el Señor a oportunidades me ha dicho, cállate. ¿Qué cuesta? A veces he obedecido, a veces no. ¿Y cuál es el resultado? Si no obedezco, las cosas salen mal. Pero mire, si con todo el esfuerzo, echando, ¿verdad?, mano del dominio propio que el Señor nos da, mire, si obedecemos, las cosas mejoran. Dios sabe cómo arreglarlas, ¿verdad? Y son cosas simples, conocidas, pero que todavía nos cuesta. Maridos, ay, va. Amén. Amén. Traten como vaso más frágil, dice la palabra. Eso es fácil, ¿verdad? Pero es la instrucción de Dios. ¿Y por qué nos complicamos tanto? Eso es lo que Dios dice. Pero nosotros no, pero ¿y cómo voy a amar a esta mujer? Usted no la conoce, además que mire cómo me va a traer si se levanta toda mechuda y anda aquí, anda allá. Y empezamos, ¿verdad? Tratémosla, bueno, más bien los hombres traten, ¿verdad?, la mujer como el Señor dice. Y ahí va a tocar el corazón de la mujer, se va a peinar, se va a bañar, no va a pelear. Hijos, voy con los hijos, que les manda el Señor. Obedezcan, pero qué difícil, ¿verdad? Pero es la instrucción de Dios. Y mire, en este ejemplo, o sea, son cosas conocidas y ya, pero ¿qué nos cuesta? Pero debe de llamarnos la atención, debemos de poner interés en descubrir el por qué Dios ha dejado así la palabra. Quizás a veces le hemos dicho a la mujer, ay Señor, aquí sí que te equivocaste cuando dijiste que nos sujetáramos a... Ya, quizás hasta eso hemos dicho, de esto mejor borrémoslo de aquí. Pero Dios sabe que es la manera en que nos va a ir mejor. Él sabe por qué nos ha dado. Entonces pongamos interés, oigamos, guardemos, ¿verdad? Cuando vayamos a hacer lo que nos han dicho que no, ¿verdad?, que sea el Señor y oigamos, digamos el Señor, no digamos, ay, ese soy yo, ¿verdad? Sino, ay, Señor, me está recordando que no debo hacerlo de esta manera en que yo quiero. Amén. Siervos, dice. Los que trabajamos, ¿verdad? Los que tenemos jefes. ¿Qué nos dice el Señor? Obedeced en todo, dice, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón, dice, sincero y temiendo a Dios. Todo por causa del Señor. Yo sé que ahí habemos personas difíciles, pero Dios nos ayuda. La instrucción de Él nos hace tener buenos resultados.
Dice el verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, no solo es dentro de la iglesia, ¿verdad? Dice que lo hagamos como para ¿quién? Como para el Señor, porque de Él vamos a recibir la recompensa. Ahí en el trabajo, mire, con ese jefe difícil, allí hagamos las cosas bien hechas, como para el Señor. Y es Dios el que nos va a bendecir, es Dios el que nos va a promover, es Dios el que va a hacer que se vea el esfuerzo con que trabajamos y nos va a recompensar. ¿Queremos la mejor bendición? Obedezcamos, sigamos la instrucción. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, dice, las reprensiones que te instruyen. Qué difícil cuando nos señalan, ¿verdad?, algo que hemos hecho mal, a que no nos gusta. Pero mire, aún ahí es instrucción, hay corrección para que nos vaya mejor. Otra cosa que dice la palabra acerca de la instrucción, ¿cuáles son las dos primeras? Oír y guardar. La tercera dice ama. Proverbios 12:1. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Queremos ser ignorantes? Entonces, ¿qué debemos hacer? Amar la instrucción, amar la sabiduría. En la enseñanza hay sabiduría. ¿Qué más queremos nosotros que ser sabios? ¿No ha soñado usted o no ha pedido usted, Señor, dame sabiduría para hacer esto? ¿Verdad? ¿Para qué? Para que las cosas nos salgan bien. Ama, dice. Vamos a dejar de ser ignorantes. Pero, ¿qué implica amar la instrucción? Si nosotros nos volvemos al amor fraternal, ¿verdad? O al amor filial. Cuando nosotros amamos a alguien, deseamos, ¿verdad?, estar cerca. Deseamos compartir, deseamos conocer, deseamos estar allí. Entonces, ¿cómo entender amar la instrucción? Estar cerca de la palabra, buscarla, ¿verdad?, en todo tiempo. De repente, mire, cuando vamos nosotros conociendo al Señor y vamos viendo resultados, nace realmente ese amor, nace aquella búsqueda, nace aquella hambre por retirarnos un ratito y alejarnos de aquello y buscar la palabra. Y se saborea de una manera. Por eso a los jóvenes les dice el Señor que se ocupen de las cosas de Él, ¿verdad? Porque sí, de adultos lo disfrutamos, pero el aprenderlo cuando somos jóvenes, eso es delicioso. Es emocionante realmente sentir ese deseo, ir y apartarse y leer. Es algo tan especial,
Porque usted empieza a tener una relación, empieza a tener una revelación, empieza a tener ese deseo de conocer al Señor a través de la instrucción. Y cuando empieza a disfrutar los resultados es mejor. Mira, uno anhela ya adulto, ¿verdad? Que ocupados en una cosa, ocupados en otra, que en el correr y correr, mire, anhela esos espacios de dedicarle al Señor, de buscar su rostro, porque ahí somos llenados, ahí somos instruidos, ahí no nos vamos a perder, ahí no nos vamos a quedar con el dolor, ahí no nos vamos a quedar con la frustración, ahí vamos a ser enseñados por el mismo Señor, en la intimidad, en la búsqueda. Pero debemos empezar, ¿verdad? Debemos empezar a caminar en obediencia, a buscar esa palabra, a buscar esa instrucción. Entonces vamos a ver que vale la pena, ¿verdad? Haber conocido al Señor. Pero si no lo hacemos de esa manera y estamos con un pie aquí y con otro por allá, mire, es una confusión, es una indecisión. No podemos vivir aquí y vivir allá, complaciendo, queriendo complacer al Señor, pero también queriendo complacernos a nosotros mismos. No disfrutamos ni de aquello, ni de la vida del Señor. Entonces hay frustración y mejor me alejo del Señor. Antes Galán pecaba, hoy no puedo. Pero entonces metámonos de lleno con el Señor. Busquemos, amemos su instrucción, amemos su palabra, amemos estar en su presencia. Amemos el poder escucharle, el poder ser consolados. Mire, rico llegar al Señor y a veces no saber ni qué decirle de lo perturbado que estamos. Una vez llegué así. Ya ni me acuerdo qué era lo que andaba llevando. Pero llegué y le dije, Señor, me fui a encerrar y le dije, Señor, aquí vengo, no sé ni qué decirte, ni cómo pedirte, realmente vengo, le dije, a estarme aquí contigo y haz algo, le dije, porque no sé cómo pedirte, no sé, así vengo. Y estaba arrodillada así, a la orilla de la cama. Y mire, ni sentí, me dormí. Me quedé ahí, pero mire, me desperté con una paz. Me desperté en otro pensamiento, diciéndole, Señor, gracias. Porque del estado al que llegué, al que me desperté, era otro. Y mire, ni siquiera le fui a pedir nada. Solo le fui a decir, Señor, mírame, te necesito, yo vengo aquí a estarme contigo porque no sé. Y Dios hace cosas bien especiales, bien especiales. Pero ¿qué hace eso? El amor, el estar ahí. El irlo conociendo, nos vamos enamorando del Señor, nos vamos enamorando de su palabra, nos vamos enamorando de aquel sentimiento que despierta el relacionarnos con Dios. Entonces debemos de amar la instrucción, pero lo vamos a aprender estando cerca, así como nos enamoramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque compartimos, estamos cerca, pero así con la palabra, así con el Señor, buscando de Él. Y Él tiene respuestas sorprendentes, ni nos imaginamos qué es lo que el Señor va a hacer. Pero no importa, no vayamos, y si me dice esto, y si me dice lo que no quiero hacer, porque la palabra dice una cosa, pero yo quiero hacer otra. Vayamos y digámoselo, Señor, mi corazón se inclina por otro lado, pero aquí vengo. Aquí estoy. Tu palabra dice eso, ayúdame a obedecerla. Ayúdame a ser sabio. Ayúdame a seguir esa instrucción. Mire, Dios no nos va a dejar allí sin respuesta.
pero debemos aprender. Mire lo que le decía el Señor al pueblo, a su pueblo, ¿verdad? En Jeremías 4:22. Porque mi pueblo, dice, es necio. Estaban ellos en una idolatría tremenda, viviendo una vida de desorden. Y el Señor les dice esto: porque mi pueblo es necio, no me conocieron. ¿Cómo es posible que siendo hijos, que creyendo en Jesús, no le conozcamos? Son hijos ignorantes y no son entendidos. Y mire lo que sucede cuando ignoramos la instrucción de Dios. Sabios, dice, para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. El no amar la instrucción, el no buscar la cercanía con el Señor, el no buscarlo en todo tiempo, el no seguir sus instrucciones, dice que nos hace sabios para el mal. Totalmente en otra situación, teniendo todo a favor nuestro con el Señor Jesucristo. Entonces, no seamos necios. Que no diga eso el Señor de nosotros, ¿verdad? Que puede decir sabios, obedientes, dispuestos para hacer el bien. Romanos 1:28 dice algo más. Y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lejos de Dios hacemos cosas que no nos convienen. Entonces, busquemos la instrucción, amemos la instrucción, porque va a traer bien. Diciéndolo de otro modo, si atendemos a la instrucción de Dios, vamos a hacer las cosas que nos convienen. ¿Quién no quiere hacer lo que le conviene? Todos, ¿verdad? Queremos que nos vaya bien, que nos convenga aquello que hacemos. Entonces, amemos la instrucción del Señor, no nos apartemos de su consejo, no ignoremos su palabra, amémosla, aprendamos a amarla. Decía el rey Salomón en el libro de Eclesiastés 12:13. Él fue un hombre riquísimo, a quien Dios le dio sabiduría, hizo tantas cosas, dice que no hubo cosa que él deseara que no la hubiera tenido, todo lo tuvo. Pero miren lo que dice al final: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de vivir de todo, se complació a sí mismo en todo, porque luego, ¿verdad?, se desvió del camino del Señor, desobedeció. Y después de eso dijo: el fin de todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Qué vamos a decir nosotros al final de nuestra carrera? ¿Verdad? ¿Qué vamos a decir a nuestros hijos, a nuestros nietos acerca de la vida? ¿Les vamos a presentar una vida buena, enseñándoles la instrucción y el temor al Señor? ¿O les vamos a presentar la frustración, la amargura, el enojo? La vida no vale la pena. ¿A que no?
Entonces, aprendamos, oigamos, pongamos atención, guardemos de la instrucción y amémosla, amémosla. Si eso es lo que nos da la vida, ¿por qué no amarla? ¿Por qué rechazarla? Ahí está todo. Oyendo al Señor, obedeciéndole, haciendo la palabra. Y mire, como iglesia, nosotros hemos sido formados por el Señor con propósito, cada uno, ¿verdad? Tenemos un propósito. Por eso fuimos conformados como un cuerpo, como miembros, ¿verdad? Y todos miembros útiles, los unos para los otros. Veamos qué dice Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿A fin de qué? Usted me va a decir, pero yo no soy apóstol, yo no soy maestro. Todos en el miembro de Cristo somos útiles. Todos tenemos un lugar, todos tenemos una función a desempeñar. Aquí nos está hablando, ¿verdad? De estos, ¿qué son? Ministerios. Pero no tenemos que tener un ministerio de estos para cumplir el propósito de Dios. Y mire, los constituyó de esta manera, dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero nos está hablando de que Él ha puesto a cada uno como miembro del cuerpo para que nos ayudemos, para que nos fortalezcamos, para que unos con otros oigamos la instrucción, obedezcamos, pensemos en cómo hacer y vayamos creciendo. Vayamos creciendo y vayamos desechando aquellas cosas que como cuerpo nos dividen, que como cuerpo nos hacen perder la bendición. Somos para edificación, todos somos para edificación, para bendecirnos unos a otros, para ayudarnos unos con otros. Pero eso es sometiéndonos a la palabra, ¿verdad? Sabiendo que cada uno debemos de recibir la instrucción, pero hay momentos en que la vamos a dar y debemos saber cómo darla, ¿verdad? No trayendo acusación, no trayendo culpa, sino trayendo libertad, trayendo, ¿verdad?, el consejo sabio. Pero lo vamos a poder hacer de la mejor manera si guardamos, si amamos, si escuchamos la instrucción. No hay otra forma. Nadie va a caminar sabiamente si quiere vivir la vida independiente al consejo de Dios. Es imposible. No podemos vivir de manera independiente al consejo si queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Así que debemos de tener un corazón dispuesto a aprender de otros. A veces nos ha ido bien en algunas cosas y como nos ha ido bien creemos que ya somos expertos y ¿quién nos va a venir a enseñar acerca del tema, ¿verdad? No es así, no es así. Mire, uno aprende una cosa, el Señor le enseña una cosa
Luego viene otra. Siempre hay más. En el Señor siempre hay que aprender. No nos creamos sabios. No creamos que ya llegamos. No, nos falta mucho. Nos falta para llegar a la unidad de la fe. Nos falta mucho. Entonces, que seamos portadores, ¿verdad?, de lo bueno, para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Todos tenemos algo que dar también, ¿verdad? Necesitamos recibir, pero también debemos aprender a dar. No nos volvamos comilones, ¿verdad? Comer y comer y comer y comer. ¿Y ve? Sucede en lo espiritual, no estoy hablando yo de lo físico, lo espiritual, gordos espiritualmente. Y es tiempo de servir, es tiempo de dar, es tiempo de compartir. Es que me da temor. Mire, cuando hacemos las cosas en temor, no hemos sido libres. ¿Por qué temer? Que nos vamos a equivocar. ¿Y quién no se ha equivocado? Ya nos equivocamos y yo le aseguro que al menos yo me voy a volver a equivocar. No con intención, ¿verdad?, de hacerla, sino que de repente, pero que eso no nos detenga, que eso no nos meta en temor, que quería decir una cosa y se me salió otra. Disculpémonos, no quería decir eso. Pero sigamos adelante, compartamos, hablemos, sirvamos. No vivamos bajo el temor. Todos tenemos algo que compartir, algo que dar, algo que enseñar. Porque a todos Dios nos ha capacitado, nos ha dado dones, nos ha dado habilidades. Y eso va a colaborar para bendecir la vida de otro. Estoy dispuesta a recibir, tener un corazón humilde, sencillo, para escuchar lo que me dicen y aprender. Mira, a veces hay cosas que nos dicen que nos duelen, nos incomodan, pero reflexionemos, porque yo di lugar a eso. Entonces aprendamos aún de eso. Dígame, Señor, enséñame. Si me están diciendo esto es que algo hice tal vez imprudentemente. Entonces aprendamos de ello.